Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 6 de julio del 2015. En Colombia, el día sábado se conoció el dato de inflación de junio, la cual se ubicó en 0.10%, 8 puntos básicos por debajo de nuestra estimación y 3 puntos básicos por debajo de la expectativa de mercado. Explicada básicamente por una reducción en los precios de los alimentos y también un descenso moderado en los precios en el rubro de vivienda. Estos dos rubros son los más importantes dentro de la medición de la inflación, con una participación total de casi el 60%. Con relación a la inflación básica, la inflación básica fue del 0.23% durante el mes de junio, en línea casi con lo esperado. Nuestra expectativa para inflación básica era del 0.21, estuvo un poquito por encima, explicado básicamente por el rubro de diversión, el cual nuevamente registró un avance superior al 1%. Esperamos una reversión en la tendencia de este rubro ya para el mes de julio. Con relación pues a la, digamos, como la ubicación general del mercado, consideramos que el dato, digamos, estuvo relativamente en línea con lo esperado, un poco solamente 3 puntos básicos por debajo del mismo. No creemos que va a tener consecuencias importantes en la negociación del mercado como tal. Sin embargo, es llamativo que pues nosotros ya lo habíamos anticipado, la inflación básica se iba a mantener prácticamente inalterada o un poquito por encima. El mercado aparentemente tenía una expectativa un poco más optimista y esto puede, digamos, hacer revisar algunas proyecciones para cierre de año, la cual de acuerdo a la última encuesta del Banco de la República estaba al 3.73 de consenso en mercado. En Global Securities hemos mantenido una visión entre el 3.85 y 3.90. Creemos que, digamos, no vamos a modificar este número cuando hagamos el recálculo de la inflación esperada para julio. Con relación pues a otros datos en Colombia, los medios de comunicación han destacado la reacción de las remesas provenientes de los Estados Unidos, las cuales han crecido un 21% y son, digamos, un síntoma más de la reactivación del mercado laboral en este país. Este incremento de las reservas de las remesas provenientes de Estados Unidos ha compensado o digamos en una mayor proporción incluso la caída de las remesas provenientes de Venezuela, las cuales pues prácticamente bajaron el 100%, y de España con una caída del 13%. En total las remesas han aumentado un poco más del 1% debido pues a esa dinámica positiva del mercado estadounidense. Hoy nuevamente otro prepago de los bonos Bogotá Girardot, otros 4.000 millones, solo quedan 4.000 millones pendientes. Recuerden que en teoría la fecha de vencimiento de estos títulos era el 20 de octubre, pero por el adelanto que hubo del vencimiento o del pago de ese último pedazo o fracción de capital, estamos esperando que el próximo 20 de julio sea la fecha límite como tal para hacer la cancelación de 4.000 millones. De todas formas, como estamos acostumbrados, es posible que incluso se llegue a dar este escenario antes de esa fecha. De todas formas, la calificadora continúa con su visión pesimista en este emisor, a pesar de que prácticamente ha cancelado la totalidad del capital adeudado. Y en noticias corporativas también Canacol anunció que un juzgado le dio la razón en un proceso en contra de la DIAN. La DIAN había tomado unas decisiones en contra de esta compañía por aparentemente unos errores en la facturación que la compañía consideraba de manera que fueron hechos por temas involuntarios, más no algo que haya sido premeditado. El juez pues le dio la razón a Canacol. Estamos estudiando cuál había sido la sanción que había recibido la compañía en su momento. Una de ellas fue como la intervención de sus oficinas, pero queremos saber si desde el lado monetario hubo algún tipo de requerimiento adicional. De todas formas, el anuncio acá es que Canacol, digamos, tuvo la razón de acuerdo a un juez y se tiene que reversar esta decisión. Con relación a Perú, esta economía tendría ya el año 2015 su tercer año consecutivo con déficit comercial. En el acumulado de los primeros 5 meses de este año, el déficit comercial es de 2 billones de dólares, cuando el año pasado era de 1.5 billones, resaltando pues también lo que ha venido sucediendo en Colombia de los incrementos en este desbalance externo por la caída de los precios de los bienes básicos. En México, otra consecuencia más de lo que vamos a ver más adelante con relación a Europa, el peso mexicano está en mínimos históricos de su valor, o como generalmente lo entendemos en Colombia, el dólar está en máximos valores frente a la moneda mexicana desde el punto de vista histórico, acercándose a los 16 pesos mexicanos por dólar. En Europa, ahora sí, entrando en materia de lo importante del fin de semana, para los mercados internacionales, los griegos desafiaron a los europeos o a sus acreedores con una amplia votación por el no
en su referendo del día de ayer, 5 de julio. Recuerden que la votación pues era un poco etérea, es simplemente lo que quería el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras era, digamos, contar con el apoyo de su población al negarse en aceptar los requerimientos de los acreedores, pues efectivamente esto fue lo que obtuvo. 61% de los griegos que votaron el referendo apoyaron que su gobierno no aceptara los documentos o el principio de acuerdo que estaban pasando los acreedores. Esto nos deja en un punto un poco entre muerto e incertidumbre en general. El ministro griego obviamente el primer ministro griego confía en que esa votación le va a dar como más fuerza a su posición negociadora. Sin embargo, hay una línea dura en Europa encabezada principalmente por Alemania, en la que varios funcionarios de este país han expresado abiertamente que el resultado del referendo claramente muestra que los griegos no quieren estar en la zona euro. Entonces, digamos que en este momento tenemos la incertidumbre como tal de si las negociaciones de verdad continuarán o no. Incluso uno de los funcionarios del gobierno alemán llegó a manifestar claramente y explícitamente que Europa estará más fuerte sin Grecia dentro de la Unión, lo cual pues nos parece unas declaraciones bien agresivas por parte de los funcionarios alemanes. Por el contrario, Francia, a través tanto de su presidente como más bien de su ministro de Finanzas, aseguró que están esperando entonces la nueva propuesta por parte de Grecia, lo que básicamente nos dejaría en el mismo escenario que hemos estado durante los 6 primeros meses de este año, que era unas negociaciones estancadas porque no se podían poner de acuerdo entre unos y otros. Entonces, estamos desde un escenario probablemente el más negativo, en el cual las negociaciones se caen de manera inmediata. Esto no lo sabremos aparentemente sino hasta el día de mañana, luego una reunión de ministros europeos, y la otra básicamente que es recibir la nueva propuesta griega para continuar negociando algo que ha sido imposible de alcanzar, un acuerdo entre ambas partes. De hecho, el día de hoy el ministro de Finanzas griego renunció a pesar de que ganó en el referendo, y esto se ha entendido básicamente como una carta más que se está jugando el primer ministro griego para tratar de destrabar la situación. Como ya hemos referenciado previamente, parte de lo importante en estas negociaciones es que se pueda confirmar una nueva condonación a la deuda griega, y que también pues Grecia se comprometa a hacer ajustes adicionales en pues su arreglo institucional interno. Sin embargo, el funcionario francés, el gobernador francés dentro del Banco Central Europeo ha manifestado abiertamente que el Banco Central Europeo no puede aceptar una condonación de la deuda porque por estatutos está totalmente prohibido que los gobiernos europeos se financien a través de su Banco Central. Entonces, digamos que la discusión sigue abierta. Hay una alta incertidumbre en el mercado, no está plenamente confirmado que las negociaciones se han cerrado de manera definitiva, pero digamos no tenemos un pronunciamiento oficial por relación a los acreedores. Entonces, importante seguir haciendo seguimiento a esto. Sin duda, pues como vamos a ver más adelante, el impacto de mercado ha sido en términos generales negativo para los emergentes, y pues esto continuará así hasta no tener una definición un poco más clara de lo que pueda suceder. El día de ayer estuvimos escuchando las opiniones de varios expertos en la materia, algunos moderadamente negativos y otros relativamente tranquilos en cuanto a las implicaciones que tendría para el largo plazo en el resto de mercados emergentes. Sin embargo, en el corto plazo sí hay un consenso en que la incertidumbre hará que las primas de riesgo se incrementen de manera masiva, por lo menos en los países emergentes, y mientras tanto, con el paso del tiempo se irá tranquilizando y se irá haciendo una diferenciación entre quienes serían los principales afectados y los que aparentemente estarían, digamos, al margen de cualquier transmisión de este riesgo griego. Con relación a esto, también consideran que América Latina estará en el mediano plazo aislada de todos estos eventos, que mantendrá pues su dinámica de recuperación en este momento lenta, pero que digamos no se vería comprometido ese escenario futuro. Sin embargo, pues obviamente como mencionamos inicialmente, en el corto plazo América Latina, como lo estamos viendo con el peso mexicano, se ha visto afectada por la decisión del pueblo griego. En datos económicos en Europa se destaca básicamente una mejora en la confianza de la zona euro para el mes de julio. El indicador pasó del 18.5 al 17.1. Sin embargo, esta medición fue tomada antes de conocerse el resultado del referendo. Y la actividad industrial en Alemania
se contrajo menos de lo esperado en mayo de 2015. El mercado esperaba una contracción del 0.4%, teniendo en cuenta que el anterior mes había tenido un avance un poco desproporcionado, positivo, del 1.4%. Pues bien, la cifra de contracción fue más moderada, se contrajo el 0.2% y además el dato anterior fue revisado al alza, aún más allá del 1.4 al 2.2%. En China, se toman decisiones para tratar de enfriar la caída que se había registrado durante las últimas 3 semanas. Recuerden que se había referenciado pérdidas del índice accionario chino cercano al 30%. Las medidas van por 2 vías. La primera de ellas es que esas masivas emisiones que se estaban realizando en el mercado chino se van a frenar de manera temporal. Los emisores que habían anunciado, digamos, estas operaciones consideraban que la alta volatilidad, interprétese más bien la alta caída del mercado accionario chino, hacía que no fuera, digamos, atractivo debutar en el mercado. Y por otro lado, las corredurías se comprometieron a invertir cerca de 19 billones de dólares o el equivalente a 19 billones de dólares para estabilizar el mercado accionario chino, y es lo que vamos a ver en el mercado, digamos, en el mapa accionario que vamos a ver a continuación. Como ustedes ven, mundo reaccionando en términos generalizados negativamente ante pues este resultado del referendo griego y la incertidumbre que existe en cuanto a si continúan o no continúan las negociaciones entre Grecia y acreedores. Y por otro lado tenemos muy positivo China avanzando 3%, pues por esas medidas de dejar de hacer esas emisiones masivas que estaban ingresando al mercado accionario, y también pues el compromiso de varios inversionistas institucionales de realizar una inyección de capital pues a este mercado realizando compras importantes. Con relación pues a lo que podríamos esperar para el día de hoy, sin duda será una transmisión de esos efectos de corto plazo derivados del resultado negativo del referendo en Grecia, y más adelante pues Agustín les va a compartir estas ideas. Eso es todo por ahora, que tengan una muy buena jornada. Bien, primeras reacciones ahí en lo que tiene que ver con el mercado local. El Citigroup acaba de modificar su precio objetivo para todas las compañías que tienen que ver con transporte aéreo en Latinoamérica. Esto tiene más que ver con digamos, las expectativas de baja de crecimiento que hay para algunos países, y puntualmente, digamos, con la disminución de flujos que irían, o la disminución de flujos de pasajeros que iría a Venezuela. De esa manera pues se ha modificado el precio objetivo de Avianca de $17.50 a 16 dólares. En esa misma línea pues como veníamos planteando la semana anterior, mantener cautela. Esta reacción inicial, una salida de cerca de 1.2 trillones durante esta mañana del flujo total del mercado de renta variable a nivel mundial, pues ha causado, digamos, esas desvalorizaciones que estamos viendo en los mercados, y como lo manifestó Daniel también anteriormente, es, digamos, muy difícil magnificar o cuantificar cuál va a ser el impacto final que van a tener estas medidas. Les recuerdo que cuando ocurrió o cuando empezó esta crisis de Grecia en el año 2011, los mercados de una manera total cayeron cerca de un 10%. Es la única referencia que tenemos. Mantenerse entonces ahí con cautela, las posiciones largas. Si hay utilidades, vuelvo a reiterar, es importante tomar utilidades y explorar otras alternativas de inversión en el mercado de renta fija. La acción que más subió el viernes fue preferencial Grupo Argos. Les recuerdo, el mercado total presentó una valorización cerca del 63%. Aquí importante, aunque veamos el respeto de la zona de los 16.000 pesos, pues digamos que, y podría haber aquí un repunte importante por el tema técnico, es más relevante hoy en día la noticia estructural y el entorno y el impacto que esta misma pueda generar a los diferentes activos. La acción que más cayó el viernes, Grupo Suramericana, el canal que estábamos observando y monitoreando, el rango ese de 35.000 a 37.000 pesos. Digamos que en este lado, si lo que habría, digamos, es una entrada a la zona de ventas, entonces digamos que ese comportamiento está ligado o estaría más ligado a ese canal donde se está comportando la acción. Entonces reitero, la recomendación continúa siendo neutral y mucha cautela. Buenos días. En información relevante para emisores, tenemos que en cuanto a Ecopetrol, sigue los atentados contra la infraestructura por parte de los grupos subversivos. Esta vez
el fin de semana se registraron 2 atentados contra la infraestructura petrolera en el área rural del municipio de Tibú y Zarenda, ocasionando daños a los pozos y a un pozo y a una estación de recolección e inyección de agua de esta compañía. Vemos que en cuanto a Avianca inauguró la ruta Bogotá-Los Ángeles-Bogotá. De esta forma, la aerolínea se convierte en la única en conectar estas dos ciudades de forma directa. Esta ruta tendrá una frecuencia de 4 veces por semana. En cuanto a Bancolombia, vemos que el vicepresidente de Estructura de Mercado de Capitales de Banca de Inversión reveló que tiene a cargo la estructuración de 3 proyectos de infraestructura 4G y adicionalmente comentó que tiene que tener listo al cierre financiero para octubre uno de estos proyectos. Finalmente, en cuanto a Canacol, vemos que el juzgado 40 del Distrito de Bogotá le dio la razón a la compañía sobre una resolución y una sanción que le impuso la DIAN en el 2013, explicando que esta sanción se debió a un error involuntario en la forma de facturación que pues llevaba la compañía en este entonces. Con esto, pues Canacol ratifica que está comprometida con el pleno cumplimiento de las leyes y de las leyes que rigen en Colombia. Esto es todo, aquí los dejo con Agustín. En el mercado mundial de monedas amanece también rojo. Digamos que los países más afectados son todos los que tienen que ver con la zona de Europa, y ahí vemos Noruega, Polonia, República Checa, Rusia y el euro de manera general son las monedas que más están retrocediendo frente al dólar, con caídas cercanas al 1%. Qué importante destacar que los rumores que están en el mercado esta mañana, o lo que están hablando algunos operadores, es ese temor que podría existir en cuanto a posibles intervenciones de los bancos centrales para tratar de contener estas caídas durante las próximas jornadas. De hecho, ya esta mañana se estaba hablando en Suiza que muy seguramente el banco iba a tratar de intervenir, como lo hizo hace un par de meses, en el mercado cambiario. En el euro, pues les recuerdo, la semana pasada, el día viernes, estuvimos ahí anticipando ese gap que se iba a presentar en el mercado de divisas, que se presentó pues prácticamente en todos los pares importantes contra el euro. Aquí vimos una caída de más de 100 pips, desde 1.11 hasta 1.1080 durante la jornada de apertura el día de ayer, domingo, hacia las 4 de la tarde. Y aquí digamos que el entorno estructural y el movimiento que está, y la fuerza más bien que está teniendo el mercado del dólar, y esa fuerte demanda, podría entonces sí llevarnos hacia esa parte baja durante las próximas semanas de 1.05. Aquí de manera general, entonces les recuerdo, en el peso mexicano tenemos ahí un precio objetivo sobre los 16 pesos mexicanos por dólar. Esto conllevaría a desvalorizaciones de las monedas de mercados emergentes durante las próximas jornadas, lo que impactaría directamente el peso colombiano, el cual lo vemos sobre una zona de 2.700. Les recuerdo que el peso también es afectado por el movimiento del petróleo, y aquí lo vemos cayendo casi un 3% durante la jornada actual. Entonces, digamos que acá, para finalizar el tema del peso, pues zonas, si se llegaran a presentar sobre los 2.600, que es poco probable, pero digamos que en ese rango 2.600 a 2.650, aquí en esta parte baja del canal, bien importante las compras. Aquí lo que vemos es una búsqueda de esa parte alta de los 2.700 sobre las siguientes jornadas. Les recuerdo que ese nivel no lo habíamos tocado, prácticamente se alcanzó un día sobre este año, y aquí niveles superiores, ya podríamos estar empezando a vislumbrar el rango de 2.750, incluso el 2.800. El mercado de petróleo pues continúa muy plano el comportamiento de los operadores en Nueva York sobre esos mismos 328 millones de barriles netos en promedio. Digamos que los operadores aquí no están haciendo apuestas fuertes. Eso tiene que ver más con esas noticias fuertes fundamentales que habíamos venido comentando la semana pasada. La primera tiene que ver con Grecia, les recuerdo, y la segunda con el acuerdo nuclear con Irán. Digamos que
bien relevante lo que está pasando esta mañana porque el crudo Brent por primera vez desde hace más de 2-3 meses, desde abril, no se había transado por debajo de $60 el barril y digamos que en Europa pues es claro que los impactos económicos que podría llegar a tener todo este movimiento del euro están, digamos, generando la incertidumbre al mercado en torno al crecimiento de Europa y de Asia. Entonces aquí, digamos que el mercado empieza a ser un poco más pesimista en cuanto al comportamiento del crudo hacia adelante. También se dio a conocer que la compañía saudí Aramco, que es la petrolera más grande del mundo, pues acaba o recortó nuevamente su precio de venta de crudo ligero para las exportaciones a Asia. Les recuerdo que Arabia Saudita siempre ha sido, digamos, clara en manifestar que no les preocupa una caída en el precio del crudo. Y les recuerdo que el día de mañana vence el plazo, la ampliación del plazo, que tiene que ver con el acuerdo de Irán y el grupo 5+1, en lo que tiene que ver con el acuerdo nuclear. El secretario de Estado de Estados Unidos manifestó esta mañana que después se espera que muy seguramente el día de mañana se llegue a un tipo de acuerdo frente a ese aspecto. Recuerdo que potencialmente hay 1 millón de barriles que podrían más salir por el lado de la oferta al mercado. Entonces, en esa misma línea de ideas, después de haber recortado nuestro precio objetivo desde el 6 de junio a $45-50 el barril, el crudo ya empieza a entrar en ese canal que habíamos planteado la semana anterior, donde esperábamos que llegara a la zona de 53 a 57 y digamos que por la jornada de hoy no esperaríamos una gran volatilidad. El dato del miércoles en lo que tiene que ver con variación de inventarios, que les recuerdo la semana pasada anterior fue un dato de sorpresa bien relevante, lo que tiene que ver con el incremento de plataformas activas de Baker Hughes, publicado el día jueves, también son datos que son, digamos, o favorecen más bien el comportamiento bajista del precio del crudo. Eso es todo por hoy, los dejo con Daniel. Bueno, en los mercados de renta fija en el mundo estamos viendo nuevamente la idea de buscar activos refugio de Estados Unidos y el núcleo de Europa registrando algunas valorizaciones interesantes, sobre todo el tema alemán y la periferia europea muy afectada, aunque queremos destacar que la pérdida de los bonos españoles, portugueses e italiana está entre unos 10 y 20 puntos básicos, lo cual consideramos relativamente limitado teniendo en cuenta pues toda esa especulación que ha surgido de que una caída de Grecia supondría un efecto dominó sobre estos tres países. Con relación a los rendimientos que están pagando los bonos griegos, la deuda a 2 años ya está en tasas del 30% de rentabilidad exigida y a 10 años en 17%. Recuerden que esto pues puede sonar un poco contraintuitivo, que las tasas de corto plazo sean superiores a las de largo plazo, pero como están descontando un escenario de default, pues esta es la dinámica normal. Los precios de la deuda griega se fijan ahora por precio, no tanto por rendimiento, y esos precios pues están sugiriendo pues ya un escenario de default pues cada vez más fuerte. Con relación pues a lo que ha sido los Estados Unidos, no ha habido anuncios importantes entre el día viernes y el día lunes. Simplemente pues el movimiento de estas tasas a la baja en términos generales pues es, como mencionamos previamente, la respuesta a buscar activos refugio. Tasas de tesoros a 10 años están en niveles del 2.30% actualmente. En Colombia, las cifras de inflación no creemos que van a tener mayor impacto en el mercado, pues estuvieron relativamente en línea como manifestábamos previamente. Ya hemos advertido que el mes de junio era un mes en el que no esperábamos descenso del indicador anualizado, pero lo que es julio en adelante estamos esperando ya unos descensos consecutivos en la medición 12 meses, lo cual haría aparentemente que la inflación retorne a niveles del 4, incluso un poco por debajo para cierre de este año. Lo que puede estar generando un poco de desconcierto entre varios analistas es que la inflación básica se ha mantenido estable durante el mes de junio, nosotros ya lo estábamos anticipando en niveles del 3.72%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Bueno, con relación al mercado de renta fija en TES, mantenemos nuestra visión alcista en términos generales.
Consideramos que el fenómeno de incrementos de primas de riesgo va a estar dominando las negociaciones de esta y la próxima jornada, al menos hasta conocer la posición ya formal de los ministros europeos. Mientras tanto, entonces, consideramos niveles entre el 7.18 y 7.22 nuevamente atractivos para abrir nuevas operaciones en corto en los test y objetivos 7.25, 32 y 40 al alza. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por atender nuestro comité y esperamos que tengan una muy buena semana.